Muy buenas noches tengan todos ustedes, muchas gracias por estar aquí en Sin embargo Semanal, en el mejor canal de YouTube, Sin embargo al aire. Les saluda Dulce Olvera. Hoy no tenemos la grata presencia de Ilse García, pero le mandamos saludos desde aquí y la próxima semana ya estará aquí acompañándonos para darles la información, lo mejor ocurrido durante esta semana que pasó de noviembre y ya estamos en diciembre, ya empieza la víspera navideña, ya mero viene el aguinaldo. Tengan mucho cuidado al manejar, ya empezaron los operativos de alcoholímetro. Y bueno, vamos rápidamente a una pausa y volvemos con lo mejor de acontecido del 28 de noviembre a hoy, 2 de diciembre. Pues arrancamos con el lunes 28 de noviembre, evidentemente con una crónica de lo acontecido en la marcha histórica que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador el día domingo pasado. Les voy a leer una crónica de nuestro compañero y jefe de información e investigación, Álvaro Delgado, quien se encontró allá en las calles partiendo del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino en estas largas 5 horas de marcha. El contraste entre las dos marchas es notable. En la de hace 2 semanas, organizada por los partidos de oposición y liderada por el oligarca Claudio X González, fluyó la furia y el odio resumido en el indio patas rajadas de una mujer contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en la de este domingo, convocada por él desde la cúspide del poder, imperó la alegría, el entusiasmo y el optimismo desbordados. En lo que fue la celebración de los 4 años del inicio de su gobierno, que se cumplieron ayer, 1 de diciembre, miles y miles de mexicanos hicieron suyo el insulto contra el presidente de México y revirtieron con burla el estigma de ser acarreados, como se denomina con dolo a quienes se transportan en autobuses. Ese espíritu fue resumido en una pancarta por Miguel Cruz, venido por su cuenta en autobús desde la Mixteca oaxaqueña y quien se plantó sobre el Paseo de la Reforma. Soy indio patarrajada, pero con los pies limpios y fuertes para marchar por la democracia y apoyo a la 4T. Un feliz López Obrador pasó frente a él, a unos metros, zarandeado por la multitud que se apretujaba para acercársele, en lo que fue el inicio de una caminata de 6 horas hasta el Zócalo, un territorio que no le ha sido arrebatado por nadie. «Presidente, otra vez en la calle», le gritó Álvaro Delgado a López Obrador. «Para no perder la costumbre», le contestó. «Parece Villahermosa». «Sí, hasta por el calor», le respondió. Ahí vemos parte de las imágenes de estos empujones y cómo fue caminando del Ángel hacia el Zócalo, acompañado de seguidores provenientes de varias partes de la República. Al siguiente día, en Palacio Nacional, ya descansado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se siente feliz y agradecido con la gente que respondió a la convocatoria que hizo para la marcha que encabezó del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para celebrar estos 4 años de gobierno. Destacó que si se atiende al pueblo, la gente responde, y afirmó que se trata de una fórmula efectiva que no falla. También durante su conferencia matutina de inicios de esta semana, dijo que no se rompió ni un vidrio y que hubo saldo blanco, a pesar de que fueron más de 1 millón de personas. López Obrador detalló que recibió muchos abrazos, besos, bendiciones y hasta quisieron regalarle un gallo. Y de hecho recordó que se trató del mismo hombre que ya le regaló un gallo en el año 2000, durante la campaña a la jefatura de gobierno de aquí de la Ciudad de México. Vamos a escuchar parte de lo que dijo después de marchar un día antes. Bueno, pues estoy muy contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos, porque se volvió
a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo. Es una fórmula efectiva y no falla. Si se atiende al pueblo, la gente responde. No es cierto, repito una vez más, de que el pueblo sea malagradecido. El pueblo es muy fraterno, muy solidario. Y es una lección para cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. Antes de voltear a ver cómo se ayuda a los de arriba o a ciertos sectores formadores de opinión pública, hay que voltear a ver y atender al pueblo. Esa es la mejor política. No engañarse de que la gente no va a saber diferenciar entre quien le tiene amor al pueblo y quien en el fondo lo desprecia o lo maltrata o lo considera inferior. Y lo otro que tú señalas, que también es importante, pues es que no se quebró un vidrio, los negocios estaban abiertos, muchos allí en los negocios, los trabajadores participando, aplaudiendo, en algunos casos prestando los baños. Y bueno, mientras quedaba rescoldo de alegría de esa marcha histórica en Palacio Nacional, en Tamaulipas amanecieron con balaceras y violencia, inseguridad que también se vivió en Guanajuato a inicios de esta semana. Un enfrentamiento entre autoridades contra presuntos delincuentes se registró durante la madrugada de lunes en el norte del país, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la balacera se registró a las 4:30 horas como consecuencia de la detención de un líder criminal que operaba en la zona. Varios videos compartidos en redes sociales registraron el sonido de los disparos en varios puntos de la ciudad fronteriza antes de que amaneciera. La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Canturrosas, reportó una situación de riesgo en diferentes puntos de la ciudad, por lo que pidió a los habitantes tomar precauciones y mantenerse atentos para evitar incidentes. Se suspendió el servicio de transporte y también las clases en nivel básico quedaron suspendidas. En tanto, en Guanajuato, un ataque dentro de una vivienda dejó a 3 mujeres muertas y 2 hombres gravemente heridos en el municipio de Apaseo el Grande, ya muy colindante con el estado de Querétaro, allá en el Bajío. Versiones extraoficiales indican que el triple homicidio fue cometido por varios hombres que arribaron en 2 vehículos, quienes descendieron y comenzaron a disparar hasta que entraron a la casa. Eso fue lo que sucedió a inicios de esta semana. Cambiando de página, volvemos a temas políticos, y es que se habló ya sobre la unión en Morena. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló el lunes que a quienes apuestan a la división al interior de su movimiento, la gente les dirá que te vaya bien, sigue tu camino. También pidió apoyar a quien resulte ganador en la encuesta de Morena para elegir al candidato o candidata rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en su conferencia matutina en Palacio Nacional. De los que tienen posibilidades de ser candidatos,
en nuestro movimiento, cualquiera de ellos garantiza la continuidad con cambio. Cualquiera de ellos. Eso me tiene también muy contento. ¿No hay ninguno en especial? No, eso sí no. Los quiero a todos y somos amigos, hermanos, yo eso digo, mis hermanos y mi hermana. Sí, porque no es la persona, no es el candidato, la candidata, es el proyecto. Muy bien. Quien apuesta a la división, pues ni tiene convicciones, o quien asumiera una postura de que no salí, pero entonces utilizando cualquier argucia, cualquier pretexto, digo, no hay democracia en Morena, es lo mismo, yo no puedo soportar eso, y se va. Pues yo, conociendo a la gente, yo creo que la gente le diría que te vaya bien. ¿Sí? ¿Pudiera ser el caso Sigue de tu Ricardo camino, Monreal? porque la gente no está solo por los candidatos, la gente está por el proyecto. Y no está de más que se hable de este tema para que nadie se confunda. Por eso es reglas claras, que sea el pueblo el que decida. Y una vez que se haga la encuesta y salga el que esté mejor posicionado, ese o esa compañera, y apoyarlo, y a esa y a ese compañero que salga es al que yo voy a apoyar. No voy a irles a hacer campaña porque eso no me corresponde. Yo nada más me voy a pronunciar. Es decir, fue la gente, fue la mayoría, no hubo dedazo, fueron reglas claras y se acabó. Y espero que los que no salgan actúen de manera responsable y digan, vamos, adelante. Y el que salga o la que salga, que no sienta que no va a necesitar a nadie, porque de una vez también les digo, por experiencia, se requiere del apoyo de muchos. Estas declaraciones del presidente López Obrador evidentemente se dan en medio de los rumores de la posible salida del partido de Morena del senador Ricardo Monreal, quien en más de una ocasión ha acusado que en el partido no hay piso parejo rumbo a estos comicios del 2024. Al respecto también se pronunció el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Él destacó que en la marcha del domingo se vio un gran rechazo de la gente contra el senador Ricardo Monreal, quien no asistió porque estaba en Madrid en un evento. Por ello, Delgado le recomendó al legislador que lo ocurrido es algo que tiene que medir y que calcular,
pues dijo que ganarse el repudio de la gente le va a provocar un ambiente muy complicado en el movimiento. Desde el pasado 9 de noviembre, hay que recordar, en medio de la disputa que protagoniza Monreal con la gobernadora de Campeche, el legislador anunció que sería en este mes ya de diciembre si definiría si se queda o no en Morena. Más adelante vamos a hablar al respecto. Mientras tanto, vamos a escuchar cómo lo dijo Mario Delgado. Mira, lo único que te puedo decir ayer y que fue una sorpresa para mí es que ese tipo de manifestaciones generan un gran rechazo entre los simpatizantes de este movimiento. Ayer la gente estaba verdaderamente irritada con los comentarios del senador Monreal, se lo digo de buena lid, sin ninguna intención. Es que ese tipo de actitudes la gente lo registra y no lo perdona. Ayer tuve muchas manifestaciones de rechazo a pues las actitudes o declaraciones del senador Monreal, y pues creo que es algo que él tiene que medir, que calcular, porque ganarse el repudio de la gente en base a estas declaraciones, pues después a él le va a provocar, creo, pues un ambiente muy complicado en nuestro movimiento. Entonces, en todo caso, él tendría que tener una comunicación más eficaz y explícita, pues para que no genere este repudio entre los simpatizantes. ¿Tendría que definirse ya qué hacer él? Bueno, eso es asunto de él será, nosotros vamos a respetarlo, a él y a todos aquellos que quieran continuar con la transformación que ha iniciado nuestro presidente. Nosotros no lo vamos a descartar, lo que creo es que él tendría que hacer un esfuerzo extraordinario de reconciliación con los simpatizantes y militantes de nuestro movimiento, porque ayer, insisto, noté un gran repudio y un gran rechazo y un gran enojo de la militancia hacia el senador Monreal. Nosotros como partido no lo vamos a descartar, pero pues evidentemente si quiere participar en el proceso de selección del candidato el 24, sí tendría que iniciar un proceso, así como él dice, de reconciliación nacional, pues tendría que empezar por la militancia de Morena. Ahí es donde él necesita una reconciliación. Y en medio de estos señalamientos, en el programa los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez platicaron con la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, y también lo hicieron con Alejandro Rojas Díaz Durán, el brazo derecho del senador Monreal. Yo los invito a escuchar las dos entrevistas por parte de Citlali Hernández. Ella coincidió con el dirigente nacional Mario Delgado y afirmó que la gente está molesta por el accionar que ha tenido Monreal. Y por parte de Díaz Durán, el consejero político de este senador, adelantó que Monreal aún tenía la esperanza de que el presidente reconsiderara sobre su persona y llamó a la reconciliación. Ahí están las entrevistas, los invitamos a verlas y mientras tanto nosotros aquí en Sin embargo Semanal pasamos ya al martes 29 de noviembre. Vamos con el tema de la reforma electoral, tanto el plan A como el plan B, cómo se desarrolló esta semana. Bueno, primero Ignacio Mier Velasco, el coordinador de los diputados de Morena, anunció la mañana del martes que el análisis del dictamen de reforma electoral que se esperaba que se discutiera ese día en la Cámara de Diputados se pospuso para la siguiente semana. Como respuesta, diputados del PRI y PAN afirmaron que aunque Morena haya enviado a la próxima semana la discusión en el Pleno de esta reforma electoral constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el voto va a seguir siendo en contra. Dieron una conferencia de prensa y ahí el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que Morena no tiene los votos para aprobar la reforma constitucional y, ojo, incluso están teniendo problemas con sus aliados, el PT y el Verde, para las leyes reglamentarias, que es el plan B del presidente López Obrador, porque ahí no necesitan mayoría calificada.
Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, recordó que la reforma electoral propone que desaparezcan los diputados plurinominales y eso no cree que le convenga tanto al Partido Verde como al del Trabajo. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron. También ahí participa Jorge Romero, el dirigente del PAN. Nosotros, el día de hoy, mañana o el día que se presente, como lo hemos dicho, votaremos en contra porque conocemos, porque lo hemos visto y porque no es el tiempo ni el momento ni la pertenencia. Yo, de manera personal, siempre he respetado la posición que tenga cualquier grupo parlamentario. Nosotros lo que vemos es que no tienen los votos, obvio, está de la oposición para una reforma constitucional, pero también estamos viendo que tienen problemas con sus aliados para las leyes reglamentarias. ¿Qué va a pasar con su coalición? Pues no lo sabemos. Es un tema de ellos, habrá que preguntárselos a ellos. Es lo que ha trascendido. Creemos que esta reforma, por ejemplo, constitucional, pues desaparece la proporción de diputados plurinominales en los términos que hoy conocemos. Y eso no creo que le convenga al Partido del Trabajo y al Verde, pero esa es mi especulación. Habría que ver qué dicen ellos. En cuanto a otro tipo de reformas, esperemos más acá. Nosotros siempre vamos a votar en el sentido que la dirección de nuestro partido haga la reflexión, siempre conscientes de lo que votamos. Nosotros quisiéramos saber cuáles fueron las razones por las cuales hoy no se dio, además de la obvia razón de su desechamiento inminente. Les pregunto que ojalá y los compañeros del oficialismo nos puedan responder. Es en verdad una pregunta, no entendemos cuáles sean esas razones, pero también lo queremos decir como estamos convencidos que ya lo han hecho nuestros aliados de la coalición Va por México y en general toda la oposición en esta Cámara. Nosotros, mujeres y hombres de Acción Nacional, estamos listos para el día que quieran, estamos listos para hoy, estamos listos para mañana, para pasado mañana, para el sábado, para el domingo, estamos listos para el martes, estamos listos para Nochebuena, si a ellos se les ocurre, como ya lo hicieron con un domingo de resurrección. Estamos listos para un periodo extraordinario, estamos listos para cuando ellos quieran. Porque estamos listos para dejarle claro a este país que Acción Nacional entendió la exigencia ciudadana de cientos de miles de personas que físicamente, y estoy seguro que millones, que si bien no físicamente, el 13 de noviembre despertaron, más allá de partidos, y nos mandaron decir a quienes hoy estamos aquí que el INE no se toca por más que les choque. Ahí escuchábamos a Jorge Romero, el panista, que por cierto ya no se ha sabido sobre los avances de la investigación sobre el cártel inmobiliario en la Benito Juárez, delegación que él dirigió hace algunos años. Bueno, eso fue en la mañana. Posteriormente, Ignacio Mier les respondió a través de un tuit. Sobre estos supuestos problemas entre Morena y sus aliados, el coordinador de Morena en diputados compartió una fotografía acompañado del diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, y también acompañado de Carlos Puente, el coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista. Mier acompañó la fotografía con el siguiente mensaje: los grillos de siempre nos quieren dividir. Ahí les dejo esta foto de la coalición para que les arda más a la oposición. Sin embargo, a lo largo de esta semana sigue los rumores de que no están de acuerdo ni el Partido Verde ni el Partido del Trabajo con la reforma electoral presentada por Morena, porque no se les incluyó las iniciativas presentadas por ellos como aliados. Ahora también recordando conflictos y choques en el Congreso cuando se estaba tratando de aprobar una reforma para la Guardia Nacional y que las Fuerzas Armadas permanecieran en las calles hasta 2028. Bueno, por parte del Poder Judicial ya se pronunciaron al respecto y fue con 8 votos a favor y 3 en contra. La Suprema Corte de Justicia declaró constitucionalmente válida la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta marzo del 2024. Fue la ministra Margarita Ríos Farjat quien se pronunció por declarar infundada la controversia que habían interpuesto diputados del PAN, PRI, PRD
y Movimiento Ciudadano en contra del decreto que establece que la Sedena tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. La propuesta de la ministra Ríos Farjat fue avalada por los ministros Loretta Ortiz, por Javier Lainez, por Yamín Esquivel, por Mario Pardo, por Norma Piña, por Alfredo Gutiérrez y por el todavía presidente Arturo Saldívar. En cambio, los ministros que votaron en contra fue Juan Luis González Alcántara, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales, este último el que traía el proyecto de la prisión preventiva oficiosa. Bueno, ellos votaron en contra al considerar que el acuerdo no respeta la excepcionalidad del uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Ahora pasemos a un tema de la Ciudad de México y de violencia de género. Es una buena noticia porque con 43 votos a favor, las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron incorporar la violencia vicaria como un tipo de violencia de género aquí en la Ciudad de México. Es decir, este tipo de violencia ya es reconocida como violencia de género. ¿Y en qué consiste la violencia vicaria? Bueno, la capital del país se convirtió en la 10ª entidad en reconocer esta violencia, la que se ejerce en contra de los hijos o hijas de una mujer con la finalidad de dañar a esta. La iniciativa que propuso Ana Francis, diputada de Morena en el Congreso local, tiene el objetivo de que la violencia vicaria sea reconocida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y con ello tomar acciones para combatirla, ya que la misma enfatiza vulnera los derechos humanos de las mujeres, pero sobre todo el interés superior de la niñez que queda entre la espada y la pared cuando los padres se pelean y están separados. Hasta el momento esta violencia vicaria ya había sido reconocida en 9 estados de la República: Baja California Sur, Colima, Sinaloa, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Yucatán y ahora la Ciudad de México. Vámonos con temas internacionales, y es que a lo largo de esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador se estuvo pronunciando sobre el maíz transgénico. Recordemos que él firmó desde el 2019 un decreto presidencial para prohibir gradualmente hasta el 2024 la importación de glifosato, este herbicida potencialmente cancerígeno. Bueno, el gobierno de México busca una salida a la disputa por el maíz transgénico con Estados Unidos, dijo este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque señaló que si no se logra existen paneles para resolverlo. Y es que el presidente recordó que se reunió con Tom Vilsack, el secretario de Agricultura estadounidense, quien dio a conocer que el gobierno de Joe Biden podría considerar acudir al TEMEC si no se logra una resolución favorable en este tema. Estados Unidos está preocupado por las pérdidas económicas que implicaría ya no podernos exportar maíz transgénico para consumo humano. Esto a pesar de los daños a la salud que se han demostrado científicamente por parte del maíz transgénico. Y Marisa Mayillo. López Obrador aseguró la mañana del martes que México impedirá el ingreso al país de este maíz transgénico para consumo humano y detalló que su gobierno ofreció ampliar el plazo de 2 años para revisar el caso del maíz amarillo y verificar que no sea dañino para la salud, aun cuando sea utilizado para forraje nada más, es decir, para alimento de ganado. También hay que recordar que la secretaria de Economía Raquel Buenrostro viajó a Estados Unidos desde el día de ayer y hoy viernes todavía va a continuar ahí, justamente para tratar de destrabar estas posibles controversias que podrían llevar a México y a Estados Unidos a una disputa con base en el TEMEC por importar o no importar maíz transgénico dañino para la salud. Llegamos a la última nota del día martes y obviamente es sobre el martes del jaguar, y es que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, exhibió en este programa una serie de conversaciones ahora entre Alejandro Moreno, el líder del Partido de la Revolucionario Institucional, el PRI, y el empresario Claudio X González Guajardo, en donde acuerdan reuniones para formar la alianza Va por México. El empresario Claudio X González Guajardo es quien reunió a todos los partidos opositores, salvo a Movimiento Ciudadano, para formar Va por México. Recordemos que esta información ya la había dado a conocer nuestro jefe de Información e Investigación, Álvaro Delgado, respecto a que detalló que hasta se reunieron en la mansión de Claudio X González para acordarlo. Vamos a escuchar la conversación que tuvieron el dirigente nacional del PRI y este empresario.
Conversación con Claudio X González. Ya platiqué con Ricardo. El martes veo a Santiago. Insisto. Alito, sigo avanzando. Pronto te haré llegar un documento para tu revisión. Cuando andes por la ciudad avísame para vernos. Abrazo. Sí, perfecto. Si me lo permites, al rato te llamo de un teléfono para que tú me des otro teléfono y te haga un comentario importante. Abrazo fuerte, ¿va? Si lo puedes ver, te comento en un rato, ¿va? A las órdenes. Alito, ¿cómo ves el día 22 para el primer encuentro de la mesa? Lo podemos realizar en la terraza donde platicamos, a las 10. Si tú puedes, empiezo a buscar a los demás. Abrazo. Veo de inmediato cómo estoy y te aviso para construir, ¿ok? Hay que tener estrategias de inteligencia siempre. Ve lo que sucedió el día de hoy. Tienen que cuidar todo. De acuerdo, Alito. Espero me digas si el 22 jala contigo para citar a los demás. Alito, ¿puedes el 22 en la mañana? Necesito saber para convocar a los demás. Sí, me parece bien. El tema es que hay que cuidar sobremanera eso. Y dime si van a mandar representantes. Pues manda un agente porque no quiero llegar y que alguien mandó un representante y que no pudo ir. Tenemos que ir los presidentes. La invitación, si te parece bien, sería a los presidentes y a un representante permanente para las mesas de trabajo por cada partido. La cita sería en Monteblanco 925, en donde nos encontramos la vez pasada, a las 10. Te voy avisando de las confirmaciones de los demás presidentes. Ok, perfecto. Hay que tener mucho cuidado, no se vaya a filtrar esa reunión, hay que estar atentos. Saludos. Alito, la reunión será a las 5 p.m. en lugar de las 10 a.m. ¿Te queda bien? Marco confirmado. 5 p.m. Ok. ¿Quién te acompaña? La idea es que estén el presidente de cada partido y un representante de toda su confianza para el trabajo de seguimiento. Sí, llevo uno, perfecto. Sierra Mazapil 145, Lomas de Chapultepec. Miguel Hidalgo 11,000. Próximo lunes, 5 p.m. Correcto. Abrazo. Otro de retache. Mira qué inteligente es el PAN. Abrazo. El Universal. MC rechaza propuestas de alianza con el PAN para 2021. Ve que le contestan al pobre presidente del PAN. No dan una, mi querido Claudio. Se te quiere, se te aprecia. Abrazo. ¿Ves por qué el PRI es el que debe regresar? Abrazo, Alito. Espero la mesa contribuya a lograr acuerdos mínimos que sirvan un bien mayor. Ya veremos. Ya sabes que yo puesto y listo y con estos güeyes hay que arar. Abrazo fuerte, mi hermano. Querido Alito, el lugar de la reunión de las 5 p.m. cambia. El nuevo domicilio es Monteblanco 925, Lomas de Chapultepec. Por favor, confírmame de recibido. Un abrazo. ¿Quién te acompaña? Sí, ahí llego. Ok, abrazo. Abrazo. Querido Alito, un breve recordatorio de la reunión de mañana a las 17 horas. Mismo lugar. Un abrazo y buena semana. ¿Viene alguien contigo? Sí, perfecto, ahí estaré y te confirmo si va un agente conmigo. Y te mando quién. Entendido. Abrazo, perfecto. Alito, ¿te acompaña alguien a la reunión de hoy? Para tener listo su lugar. Sí, una persona. Porfa, dame su primer nombre para personificar su lugar. Gracias. Carlos y Mercado. Gracias. Aquí los recibimos con gusto. Abrazo. Al final regálanos unos minutos a Marco Cortés y yo. Abrazo. Cuando se retiren los demás. Por supuesto. Mi querido amigo, oye, tengo interés en si la próxima semana, dada tu agenda, me puedo echar un café contigo y con Jorge Buendía y Javier Márquez. Solo los 4 para conocerlos y que intercambiemos impresiones. Y después con Pepe Becker y la otra persona que mencionaste, Olvera, para poder platicar con ellos en corto. Abrazo. ¿Cómo con ellos, Jorge y Pepe? Mañana para echar a andar los trabajos y te aviso. ¿Algún día que prefieras? Igual sobra decirlo, pero todos debemos cuidar que los trabajos del grupo de apoyo sean en beneficio de todos los integrantes de la mesa. Ayúdame a cuidar eso. Ahí estuvo una filtración más en Martes del Jaguar que confirma lo ya informado aquí en Sin embargo al aire y Sin embargo MX sobre la relación del empresario Claudio X González y la Unión de Va por México, que ahora se hace llamar Unidos. Vamos rápidamente a la mitad de semana, miércoles 30 de noviembre, con una nota creada aquí en casa en Sin embargo MX con información de nuestro compañero y editor jefe de información, Obed Rosas, sobre Monreal. Monreal recicla reclamos de 1998 y del 2017 para exigirle al presidente abrirle posiciones. Recordemos que pasó en 1998 cuando Ricardo Monreal dejó el PRI al señalar que no se respetaron los acuerdos y se sumó a la izquierda con la que ganó el gobierno de Zacatecas. En 2017, cuando no ganó la encuesta de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, también manifestó su inconformidad y hasta amagó con dejar el partido guinda. Ahora, en 2022, vuelve a suceder. El senador Monreal ha denunciado que no hay piso parejo para la elección presidencial del 24 y ha vuelto a reconsiderar su permanencia en el partido guinda. Vamos a ver el siguiente video con los detalles, con información de Obed Rosas. Todo comenzó en 1998, recuerda Ricardo Monreal en su libro La Infamia, publicado en el año 2020, en el cual relata su salida del PRI luego de que no respetaran los procesos democráticos del Partido Tricolor y se impusiera otra candidatura al gobierno de Zacatecas.
Al no ser respetado el proceso de elección interno, los valores en los cuales siempre he sostenido mi andar político fueron violentados, por lo que en ese momento decidí contender por la gubernatura desde la izquierda partidista, reseña. Este discurso guarda similitudes con la actual postura del senador de reconsiderar su permanencia en Morena al no figurar entre los posibles candidatos presidenciales y poner en duda el proceso de elección interno, una posición que ya adoptó en el pasado reciente, como cuando en 2017 no le favoreció la candidatura a la Ciudad de México. Acusó falta de transparencia en la encuesta que ganó Claudia Sheinbaum y se acercó a la oposición. Al final, su reclamo le permitió negociar con el presidente Andrés Manuel López Obrador una posición: ser el líder del partido en el Senado. De hecho, en su libro recuerda que quien le abrió la puerta para la candidatura de la izquierda al gobierno de Zacatecas, en el cual se desempeñó de 1998 a 2004 y que ahora encabeza su hermano David Monreal, cobijado por Morena, fue Andrés Manuel López Obrador, con el cual ha tenido en los últimos meses diferencias importantes que lo han llevado a decirse relegado y acusar que no hay piso parejo. El senador Monreal ha manifestado en más de una ocasión su desacuerdo con el proceso interno en Morena para la designación de la candidatura para 2024. Aunque el presidente ha puesto sobre la mesa el método de la encuesta, Monreal y su equipo han puesto en duda la parcialidad de esta herramienta. Su posición dentro de Morena ha generado reclamos de la militancia y el senador lo sabe. Sus pláticas con la oposición de cara a 2024 le han valido un exhorto de los dirigentes de Morena, Mario Delgado y Citlali Hernández, de definirse. Incluso el presidente en su mañanera del lunes, sin decir su nombre, se refirió a quienes apuestan a la división y le deseó suerte a esas personas que señalan que no hay democracia en Morena. El escenario actual en el que se encuentra el senador Monreal es muy similar al de 2017. En aquel entonces manifestó su inconformidad y amagó con dejar el partido. Incluso no descartó ser candidato independiente o de algún otro partido. El asunto se zanjó cuando se reunió con López Obrador, quien en aquel entonces dijo que hablaría con él para que no se fuera a Movimiento Ciudadano o al PAN o al PRD o al PRI. De esta manera permaneció dentro del movimiento por el cual accedió al escaño que ahora ocupa. Para algunos, la posición de Monreal es un método de negociación. Se deja ver con dirigentes de otros partidos, presiona en tiempos previos a la elección de candidatos, se dice maltratado y luego se acomoda. Porque así pasó en 2017 y sobre todo porque su familia tiene importantes posiciones en Morena. Bueno, hoy viernes ya sabemos cómo se definió el senador Ricardo Monreal. Más adelante vamos a dar los detalles. Pero mientras estaba indeciso, el diputado panista Santiago Krill le hizo una aclaración. Aunque el senador Ricardo Monreal se está acercando a la oposición con sus aspiraciones presidenciales, el diputado federal por el PAN Santiago Krill señaló que si el coordinador de los senadores de Morena decide salirse de su partido y sumarse a la oposición, será bienvenido, pero adelantó: la mesa de diálogo y reconciliación no significa una mesa en donde se esté aceptando a un aspirante o a un precandidato rumbo a 2024. Krill detalló que los partidos de oposición ya tienen claro a sus aspirantes y que ninguno de ellos querrá ceder su espacio, incluyendo el mismo Krill, que también es uno de los preaspirantes a la presidencia del 2024 por parte de la oposición. Y bueno, hablando del PAN, tenemos una nota de seguimiento a lo ocurrido con la presa hidráulica La Yesca, relacionada con presuntos actos de corrupción y que fue inaugurada en el sexenio del entonces panista Felipe Calderón Hinojosa. El diario español El País detalla la historia del abogado Mauricio Cort García,
quien se volvió gestor de grandes constructoras en Latinoamérica, incluido aquí en México. El gobierno de Andorra investiga adjudicaciones de los gobiernos de Ricardo Martinelli en Panamá, de Daniel Ortega en Nicaragua, de Mauricio Funes en El Salvador y de Felipe Calderón aquí en México, como habíamos informado la semana pasada, por la central hidroeléctrica La Yesca en Nayarit. Cor cobró $3 millones de euros por un misterioso informe que presuntamente fue usado para encubrir el cobro de corrupción en esta presa. Vamos a ver el siguiente video con los detalles. Andorra investiga adjudicaciones de los gobiernos de Ricardo Martellini en Panamá, de Daniel Ortega en Nicaragua, de Mauricio Funes en El Salvador y de Felipe Calderón en México, este último por la central hidroeléctrica La Yesca en Nayarit, en donde el abogado Mauricio Cor García cobró $3 millones por un misterioso informe que, cree la policía, fue usado para encubrir el cobro de corrupción. Es el diario español El País, en un texto de Joaquín Gil y José María Irujo, quienes han revelado gran parte del expediente andorrano de Juan Collado, el que detalla la historia del abogado Cor García, quien se volvió gestor de grandes constructoras en Latinoamérica. Su perfil, refiere el diario, le permitió colarse con sigilo en los enmoquetados despachos de decisión y conseguir adjudicaciones de los gobiernos de Martellini, Ortega y Funes entre 2010 y 2014, y también sacar partido de la gran infraestructura del sexenio presidencial de Felipe Calderón en México. En un texto previo sobre este mismo caso, El País reveló una investigación de la policía de Andorra sobre un presunto engranaje de pago de sobornos vinculados a la central hidroeléctrica La Yesca, una de las más altas del mundo, con una capacidad de generación de 750 megawatts, que encargó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. José María Irujo y Joaquín Gil muestran que el proyecto desarrollado por completo en la administración panista habría costado $1.000 millones, es decir, un 30% más del presupuesto inicial. Ese texto da otras pistas. Según un dictamen de la policía andorrana, un enigmático informe elaborado por el abogado Cor, ciudadano español y panameño, oscurece la colosal obra del expresidente mexicano. Los periodistas describen que las sombras se ciernen sobre un supuesto documento de asesoría por el que Cor cobró $3 millones, suma que recibió en Andorra en noviembre de 2012, cuando Felipe Calderón inauguraba en Jalisco una presa que dobla el tamaño de la pirámide de Keops de Egipto. El diario menciona que 4 misteriosas empresas mexicanas habrían transferido los $3 millones del informe a una cuenta de letrado en el Principado de Pirenaico. La investigación de Gil e Irujo señala que la policía de Andorra cuestiona el informe de Cor, el cual fue titulado como Estudio de riesgos para determinar la pérdida máxima probable del proyecto hidroeléctrico La Yesca. En dicho documento, el abogado sostiene que las firmas que abonaron el trabajo fueron instrumentales. Para concluir lo acontecido a mitad de semana, pues debo recordar algo que ya sabemos todos los mexicanos y que sobre todo sufrimos, y es como los mexicanos en Qatar terminaron con una sensación agridulce tras la eliminación de México del Mundial en el partido celebrado el miércoles. La selección mexicana quedó eliminada en fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 a pesar de derrotar a Arabia Saudita 2-1. El cuadro nacional tuvo su mejor partido en este mundial, pero no le alcanzó para avanzar a la segunda fase, luego de una combinación de resultados. El equipo dirigido por Gerardo Tata Martino tuvo en sus manos el pase a los octavos de final, pero la falta de contundencia frente a la portería rival, el gran mal de esta selección, terminó cobrando factura y dejando fuera a México en la primera ronda por primera vez en 44 años. Luego de la eliminación de México, el argentino Gerardo Martino, entrenador del cuadro tricolor, aceptó responsabilidad por el fracaso y sentenció que su contrato finalizó en cuanto el árbitro pitó el final del encuentro allá en el desierto de Qatar. México
ya se regresó aquí a territorio nacional, pero el Mundial continúa. Los invito y aprovecho para invitarlos a ver los programas de Pereira, donde ella analiza bastante bien lo acontecido en este Mundial 2022 allá en los mundos arábicos. Vámonos con el jueves 1 de diciembre y es aquí cuando yo aprovecho para anunciarles que aparte de que inicia el mes, les pido sus likes para este video que está enlazado con el gran programa de los periodistas y posteriormente tendrá un enlace independiente. Recordarle que cada like nos ayuda para seguir creciendo este gran proyecto de Sin embargo MX y Sin embargo al aire. Gracias por continuar aquí con nosotros. Empezamos el jueves 1 de diciembre y empezamos el mes de diciembre, el último del año, con una buena noticia relativamente. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana del jueves que se logró un acuerdo entre el sector obrero, el empresarial y el gobierno federal para incrementar un 20% el salario mínimo en 2023. ¿Por qué le digo que es relativamente bueno? La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, detalló que el incremento que entrará en vigor en enero del próximo año permitirá llevar el salario mínimo de 172 pesos a 200 pesos y en la zona libre de la frontera norte de 260 a 312 pesos diarios. Sin embargo, este incremento solo se acota al salario que gana cerca de 6.4 millones de trabajadores, es decir, aproximadamente un 30% de toda la población laboral, y además se da en el marco de una alza inflacionaria que vive todo el mundo y que poco a poco se ha ido comiendo el salario tanto de los mexicanos como de otras personas en América Latina y el mundo. Finalmente, este jueves ya se definió el senador Ricardo Monreal. Veníamos platicándoles cómo se venía desarrollando estas diferencias entre Morena, el presidente López Obrador, rumbo a la gran silla de 2024. Y bueno, finalmente regresando de su viaje a Madrid en un evento en el que estuvo, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, manifestó: "Yo estoy definido, soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a la presidencia de la República". El senador zacatecano había anunciado que este mes de diciembre tomaría una decisión sobre su permanencia o no en Morena. De hecho, en una conferencia de prensa en el Senado de la República, cantó el clásico de José Alfredo Jiménez, en donde destaca una estrofa: "Diciembre me gustó pa' que te vayas". Pues no, diciembre no le gustó para irse y se queda en Morena. Vamos a escuchar esta primera parte de lo que dijo en esta conferencia y mensaje esperado. Si se siente usted lo mismo, no querido en Morena, como dice el dirigente nacional, quien le pidió a usted definirse, yo estoy definido, soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a la presidencia de la República, soy aspirante a suceder al presidente de la República. Esa es mi definición. Continuando con el drama de la reforma electoral, justo en medio de esta discusión se anunció que el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, será retomado en los próximos días por la sección instructora de la Cámara de Diputados, la instancia encargada de analizar y determinar si procede o no el juicio contra el priista. Fue Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien informó que a más tardar el 15 de diciembre los integrantes de esta sección deberán solicitar pasar a la siguiente etapa. El pasado 16 de agosto, la Fiscalía del Estado de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el proceso de desafuero de Alito para poder proceder contra él por el delito de presunto enriquecimiento ilícito. Mier explicó que una vez que ya conocieron del expediente vendrá la etapa de alegatos, tanto de la Fiscalía de Campeche como de la defensa de Alejandro Moreno, quien ante este mensaje reiteró que el PRI votará en contra de la reforma electoral. Y llegamos al viernes 2 de diciembre en este Sin embargo semanal. Y bueno, continuando con la mala noticia de la descalificación de México desde la primera etapa, le presentamos un reportaje de nuestro compañero especializado en deportes, Alfonso López Dávila, y el título de la nota se llama El nombre del fracaso.
El nombre del fracaso se llama John de Luisa, exfuncionario de Televisa, ha ganado poco y ahora perdió Qatar. Desde que asumió la presidencia de la Femex Food, John de Luisa ha acumulado fracasos en todas las categorías de las selecciones nacionales. No se consiguió el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección nacional femenil no clasificó al Mundial de la especialidad y el cuadro nacional fue eliminado en fase de grupos en Qatar, algo que, como ya les decíamos, no sucedía desde el 78, y que acabó con 7 mundiales consecutivos pasando al cuarto partido. No obstante, sí ha arrojado buenos números en el negocio. Vamos a ver este video con información de Poncho López. La temprana eliminación de la selección mexicana en Qatar 2022 ha generado una serie de interrogantes que tratan de buscar al o a los responsables de este fracaso, uno de los más duros de la historia del balompié nacional. Lo cierto es que el desempeño del tricolor no solo es producto de la gestión de Gerardo Tata Martino, a quien se le atribuyen muchos de los males del equipo, sino que va más allá. Apunta hacia los altos directivos que manejan a la selección a su antojo y que son señalados de anteponer sus intereses económicos sobre el bien deportivo. Uno de esos directivos tiene nombre y apellido. Se trata de John de Luisa, actual presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, quien desde que asumió el cargo ha acumulado fracasos en todas las categorías de las selecciones nacionales. No se consiguió el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección nacional femenil no clasificó al Mundial de la especialidad y el cuadro nacional fue eliminado en la fase de grupos en Qatar, algo que no sucedía desde 1978 y que acabó con 7 mundiales consecutivos pasando al cuarto partido. Tras la eliminación de México, John de Luisa ofreció una conferencia de prensa en la que aceptó el fracaso de la selección en Qatar, pero se negó a asumir por completo la responsabilidad y afirmó que no es necesaria su renuncia. Además, afirmó que a pesar de todos los reveses en todas las categorías de selecciones nacionales, durante su gestión también ha habido logros deportivos, como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así como las finales de Copa Oro y Nations League. De acuerdo con el directivo, en los próximos 60 días se hará un análisis sobre el desempeño de la selección en los últimos 4 años y serán los dueños de los clubes en México los que tomen la decisión de si continúa al frente de la Femex Food o será relevado de su cargo. Fíjese que ayer jueves se hizo una maratónica audiencia sobre el futuro jurídico del exprocurador Murillo Karam en medio de las investigaciones por su participación en el caso de Ayotzinapa. El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, continuará en prisión ya que le fue negada la solicitud para cambiar su medida cautelar a prisión domiciliaria bajo el argumento de su estado de salud. Durante la audiencia celebrada este jueves, con una duración de más de 5 horas allá en el reclusorio norte de la Ciudad de México, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó que Murillo Karam no podrá modificar su medida cautelar luego de ser detenido y procesado por los delitos de tortura, de desaparición forzada y también contra la administración de la justicia, en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014. Sin embargo, el impartidor de justicia añadió que el exprocurador deberá de continuar su permanencia allá en la torre médica del Centro de Reinserción Social Tepepan, en el sur de la Ciudad de México, donde ha sido tratado por problemas de salud, al menos en las últimas semanas. Para terminar sin embargo, semanal, les quiero informar sobre lo acontecido en el Mayito Fest. Y es que Mario Alberto López Gámez es el alcalde morenista de San Juan de Sabinas, allá en el norteño Coahuila, celebró su cumpleaños número 29 con un evento que él llamó el Mayito Fest, el cual durará 3 días, en el que no solo hay invitados musicales y bebidas alcohólicas, sino
quien también empezó a regalar dinero a los asistentes. El evento arrancó desde el pasado miércoles 30 de noviembre, pero se prevé que termine este viernes 2 de diciembre por si está interesado en acudir. El primer día del evento se presentaba la agrupación La Tropa Estrella cerca de la medianoche, cuando el presidente municipal pasó al frente del templete, tomó un fajo de billetes y lo aventó a los asistentes. Las personas se empujaban para obtener estos dólares y pesos mexicanos que iban desde 200 hasta 500 pesos. Los cuales lanzó el funcionario y dijo que eran billetes que le sobraron del bautizo de su hijo. Pues ahí está lo acontecido en el Mayito Fest en este viernes 2 de diciembre. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado aquí en el Sin Embargo Semanal. Aprovecho para enviarle un saludo a Ilse García. Nos vemos la próxima semana. Disfrute su fin de semana y disfrute el arranque de diciembre. Recuerde, ya viene el aguinaldo. Nos vemos pronto. Cuídese.